grabar. Ahora, empezamos a grabar. Vale. Que pongo aquí mucho texto, digo, pero es mucho más fácil que todo eso. O sea, así simplemente haciendo las cuentas incluso de cabeza. O sea, aquí arriba tenéis, para el número másico tenéis 23 y aquí dos que son 25. Como el sodio este me da 24, pues esto de aquí arriba tiene que tener uno. Tiene que tener uno. Eso es lo que le falta. Y lo mismo con los subíndices. Pues este de aquí tiene 11, ese de ahí tiene 1, así que son 12, lo que significa que a este 11 le falta otro de aquí. Y ahora interpretar lo que significa eso. Algo que es un nucleón porque tiene número másico 1, o sea, es un nucleón. Esto de aquí arriba significa cuántos nucleones hay, o sea, si son protones o neutrones. Y encima tiene una carga positiva, pues eso tiene que ser un neutrón. Así que aquí ya directamente, o sea, perdón, un protón. Así que esto directamente ya sé que es un protón, que es el único nucleón que además tiene carga positiva. Y entonces ya está ajustada la reacción. Lo que sucede aquí es que al reaccionar estos dos, lo que sale es un protón. ¿Vale? Simplemente a veces hay maneras distintas de ponerlo. Un protón, al fin y al cabo, es un núcleo de hidrógeno, que es lo que tenéis aquí. O sea que lo mismo me da poner un protón que es un nucleón y por tanto número másico 1 y encima tiene carga positiva. De cualquiera de las dos maneras se puede poner. ¿Vale? O bien que es un protón o bien que es un núcleo de hidrógeno que viene a ser lo mismo. Y ya veis que es tan fácil como simplemente hacer esas cuentas. Ver qué falta de carga, ver qué falta de número másico y poco más. Para estas reacciones, bueno, aquí salió un neutrón, lo mismo. Pues miráis, a ver, para los números másicos tengo 27 y 4 que suman 31. Aquí tengo 30, pues lo que hay aquí tiene que tener de número másico 1. Con las cargas, tenéis ahí 13 cargas positivas y otras dos que son 15. Como este ya tiene 15, pues este no tiene que aportar ninguna carga. Así que eso, la carga cero. Y un nucleón que no tiene carga, pues eso es la definición de un neutrón. Así que en este caso, lo que hay es un neutrón que falta para ajustar toda la reacción nuclear. Pues aquí tenéis la reacción ajustada, ¿vale? Con lo que faltaba, ese neutrón. Sabéis que es bien sencillo. Y los únicos casos, bueno, no es que sean muy extraños, las desintegraciones beta, como tenéis aquí, por ejemplo, que es una beta más esta, que esta habíamos visto poco, pero bueno, exactamente igual. Lo mismo, intentáis ajustar el número másico. Aquí 30, así que lo que salga no es un nucleón. Vaya, qué mal escribimos. Lo que salga de aquí no es un nucleón porque los nucleones ya están equilibrados, así que aquí arriba del superíndice tiene que tener un 0. Sea lo que será lo que sea, pero no es un nucleón. Y ahora para las cargas, pues tenéis aquí 15, hay 14, así que falta una carga positiva. O sea, ese 1, si no le pongo nada, es que es más 1. Entonces, algo que no es un nucleón y que tiene carga más 1, en principio no lo conocéis. Vosotros, si esto fuese un menos 1, sí entenderíamos que es un electrón. Bueno, pues esto es la antipartícula de un electrón. Cuando son antipartículas se suele poner el nombre, la nomenclatura, con una rayita encima. Eso significa antipartícula. Y esto es lo mismo que decir una desintegración beta, o sea que sale, pues, madre mía, qué dibujos. Una desintegración beta pero positiva. En vez de salir un electrón, sale un electrón positivo. ¿Vale? Esta quizás sea un poquito más rara porque con las tres desintegraciones que vimos, la alfa, la beta y la gamma, no se había puesto la beta más. Pues es exactamente igual, solamente que lo que surge pues es una partícula con carga positiva. ¿Vale? Que da cuenta de esta carga positiva que nos faltaba aquí. Y este quizás es el caso más raro. Entonces, no sé, este ejercicio, ¿alguna cuestión con esto de los ajustes? Manifestaos. ¿Nada? ¿Esto es bien? ¿Os ha quedado claro? Venga, pues vamos a por el... Sí, dime. Ah, vale. Vale, vale, vale. Pues seguimos. Bueno, vamos con problemas un poquito más... Sobre todo, lo que sí que podéis esperar de los problemas estos de nucleares es que tengan un poco de todo dentro. O sea, que tengáis que ajustar una reacción nuclear, que además haya que hacer a lo mejor un cálculo de energía o con una desintegración o algo así, ¿vale? Entonces, en este que os puse, porque fuese un poquito más complejo, luego os había preparado otro también, la reacción de fusión, que no sé por qué he puesto aquí, fusión del ciclo del carbono. Entonces me dicen que la reacción nuclear me la describen en el texto. O sea, se unen un protón y un núcleo de nitrógeno 15 para dar carbono 12 y un núcleo de helio. Entonces, del núcleo de helio, lo único que sé, si me dicen que es helio, es que tiene número atómico 2. Es lo único.
porque helios hay diferentes isótopos que podrían llevar aquí arriba pues un 3 o un 4, un 5, no lo sé. Por eso cuando os pongo aquí la reacción, en principio, en puridad, yo tengo que dejar esta X libre. O sea, eso no sé qué número másico va a tener. No sé qué isótopo del helio va a ser. Entonces lo que tengo que ver es si está ajustada la reacción o no. Entonces para las cargas tenéis aquí 7 y una que aporta el protón que son 8, pues 6 del carbono y otras 2, 8. Eso está perfectamente ajustado. Ahora si vais a ajustar el número másico, pues tenéis ahí. Dime, cuéntame, dime. No, o sea, te lo darán y si no siempre lo puedes preguntar. O sea, como no estamos en, yo creo que ni siquiera en química te van a hacer que tú te sepas un número atómico. Ahora, lo que sí que, por ejemplo, el número atómico 2 es del helio, al final, en cuanto lo utilizas dos veces ya te lo aprendes. O que el número atómico uno es del hidrógeno, sí. Pero, por ejemplo, que a ti te digan, como os he puesto en algún ejercicio, te sale algo que tiene un número atómico 36. Tú no tienes que saber qué elemento es el que tiene número atómico 36. Entonces, o bien te lo dan en algún sitio o tú tienes una tabla periódica a mano o algo así. O sea, no es algo que os tengáis que aprender, ni mucho menos. ¿Vale? Eso no. ¿Vale? Bueno, entonces, continuando, decía, pues terminamos de ajustarla. Aquí llevamos 16 nucleones, 12 que tiene el carbono, pues entonces para el helio está claro que quedan 4. Quedan 4 para equilibrarlo y entonces es un átomo de helio normal y corriente. Ese es el más habitual. El helio 4, que tiene pues 4 nucleones, es un isótopo de masa 4 y dos protones en el núcleo, que además esto también, y eso sí que por ejemplo es algo que tendréis que saber, que eso es una partícula alfa. El núcleo de helio es una partícula alfa, con lo cual al equilibrar la reacción o bien ponéis que sale un núcleo de helio con masa isotópica 4 o bien ponéis que es una partícula alfa, da igual, ¿vale? Bueno, y esa ya la tenemos ajustada. Ahora preguntan por energías y además esto también es bastante común y no lo hemos hecho, energía de cierta cantidad de núcleos, que además me la dan como masa, que es una de las cosas que os contaba ayer, no sé si visteis los ejercicios que os puse ayer, que tiene un poquito que ver con química, que hay que hacer un poquito de cálculos estequiométricos de moles y demás. La primera parte no, la primera parte va de energía. Entonces me preguntan que cuánta energía se genera con no sé cuánto carbono 12, pues primero habrá que ver cuánta energía se genera en una única reacción de estas que teníamos aquí, ¿vale? Y entonces esto, como siempre en nuclear, va del defecto de masa. O sea, cuando tengáis que calcular la energía que hay en una reacción nuclear es el defecto de masa. Se supone que estos de aquí, los productos, van a tener una masa más pequeña que los reactivos. Bueno, a ver, ¿vale? Van a tener una masa más pequeña porque parte de esa masa, parte de la masa que tenía entre los productos, se va a desprender en forma de energía. ¿Vale? Ya sabemos por relatividad que tenemos esta relación de aquí. O sea, esta energía es la que yo quiero saber cuánta es. Y eso es el defecto de masa. Esto va a pesar menos, los productos van a pesar menos, van a tener menos masa que los reactivos, pues a calcular el defecto de masa. ¿Vale? Así que el defecto de masa, pues es coger y a la masa de los reactivos restarle la masa de los productos. Y eso os lo han dado como datos. En unidades de masa atómica, pues cogéis todos. La masa del nitrógeno, la masa de un protón, le restáis la del carbono 12 y la de la partícula alfa y me sale ese defecto de masa. ¿Vale? A transformarlo en energía, ya sabéis, con la fórmula relativista, multiplicáis el defecto de masa por la velocidad de la luz al cuadrado y ya tenéis ahí cuánta energía se produce en esa reacción nuclear. O sea, cuánta energía se produce con un único núcleo de carbono 12 que se haya formado. ¿Vale? Ahora, como me piden para un montón de ellos, para 10 kilos, pues vamos a ver cuántos núcleos hay en 10 kilos. Y aquí es donde viene la parte de química. ¿Vale? La parte de química, una de las cosas que sí que tenéis que saber y recordar es qué significaba la masa atómica. El carbono 12, decir que tiene una masa de 12 unidades, eh, aunque no lo voy a utilizar en este caso, pero ya os lo voy recordando, esto de las 12 unidades también significaba en química que cada mol pesa 12 gramos. Eso que llamáis o que se llama la molécula gramo, no sé cómo lo habrán llamado vosotros en química u otros años, decir que el núcleo de carbono 12 pesa o tiene una masa de 12 unidades de masa atómica es lo mismo que decir esto. ¿Vale? Eso sí que recordadlo porque a veces vais a tener que utilizarlo. ¿Vale? En este caso no, porque los datos que me daban es a cuántos kilogramos equivale una unidad de masa atómica. O sea, todo esto depende lo tenéis aquí un poquito más abajo los datos, creo. Si no me equivoco, los había puesto arriba, no recuerdo. ¿No los he puesto? No, no los he puesto.
Bueno, decía que depende de qué datos, de qué datos os den. En este caso, por ejemplo, el dato que me daban era, me lo pondrían por aquí, aquí abajo en los datos, me dirían, pues una unidad es, pues uno, en este caso, 1,66 por bla, bla, bla. Entonces, en ese caso, pues traslado las unidades en unidades de masa atómica a kilogramos. O puede ser que lo que me den sea el número de Avogadro. Si me dan el número de Avogadro, está claro que voy a tener que hablar de moles. Vamos a tener que utilizar esta relación que os digo aquí, ¿vale? De los moles. En este caso, lo que me daban era cuánta masa es una unidad de masa atómica, así que directamente hacéis la transformación y ya estaría. Multiplicáis las dos unidades por lo que es cada unidad de masa atómica, convertimos a kilogramos una unidad de masa atómica y ahora pues el defecto de masa. Vamos a ver, aquí. ¿Qué digo? No, el defecto de masa, perdona, es que esto ya lo tenía trasladado, que me estoy perdiendo. Nada, que estamos sacando el número de átomos, perdona, que me he ido por un momento, que lo que queríamos sacar era cuántos núcleos había. Pues eso, los 10 kilos que tenía de carbono 12 a dividir entre la masa de cada núcleo de carbono 12, y ya tenéis ahí, pues, cuántos núcleos de carbono 12 se están desintegrando. Como tengo cuánta energía, con el defecto de masa de antes, vaya, con el defecto de masa de antes habíamos calculado cuánta energía era cada núcleo, esto es un único núcleo, pues multiplicáis por todos los núcleos que hay, todos los núcleos que me han salido, por la energía que me aporta cada uno y ya tenéis, ¿vale? La energía que se genera en esa fusión para producir carbono 12 en una estrella. ¿Vale? Ahora hacemos uno en el que utilizamos esto de los moles para que lo recordemos. Bueno, pues antes de cambiar de ejercicio, venga, de estos de aquí, de estos que hemos visto de nuclear hasta ahora había preparado uno de la hoja que os voy a poner, no sé si la había colgado ya, si no os la cuelgo ahora, que tiene un poquito de todo también, que tiene una desintegración, que tiene la ley de desintegración y que tiene también esto de calcular con el número de moles. Pero antes de que pasemos, si tenéis alguna duda aquí, nada, os doy 30 segundos. Si nadie dice nada, cambiamos de ejercicio. Dime, ¿de sacar el número de núcleos de carbono? Vale, vamos a ver. Que limpio esto por aquí. O sea, lo que es el defecto de masa y conseguir la energía de una reacción nuclear, eso sin problema, ¿no? Vale. Entonces ahora, como me pedían la energía no solamente de la reacción, sino cuánta se va a generar cuando lo que conseguimos son 10 kilos O sea, me piden estos 10 kilos, cuánta energía se va a producir, no un único núcleo, lo que tengo que ver es cuántos núcleos hay aquí. O sea, cuántos núcleos hay en esos 10 kilos de material nuclear. Entonces, básicamente lo que he hecho ha sido sacar cuánto es la masa de un único átomo de un único núcleo de carbono 12. O sea, un núcleo de carbono 12. A ver, un núcleo de carbono 12. Lo que hago es calcular su masa en kilogramos. Como son 12 unidades de masa atómica, pues son 12 por lo que es en kilogramos una unidad de masa atómica. Esto me lo han dado como dato en el problema. Cada unidad de masa atómica son estos kilos. Por las 12 unidades que tiene el carbono, esta es la masa que tiene un único átomo de carbono. Así que si quiero saber cuántos núcleos hay, los 10 kilos que tenía entre la masa que tiene cada uno de los núcleos y me van a salir todo ese mogollón de núcleos que hay en los 10 kilos de carbono. ¿Vale? Entonces ahora simplemente multiplicar todos esos núcleos por la energía que ha generado cada núcleo y ya lo tenéis. ¿Sí, Irene? Vale. ¿Alguna pregunta más con estos? Que quería pasar uno un poquito más complicado. Nada. Venga, pues vamos con el toque que tenía preparado entonces. Vamos a ver. Estaba en aquí. Bueno, que estos son, yo digo, la hoja de ejercicios con la que estuve trabajando ayer
cuando os puse la teoría, el vídeo de teoría, y es con la que vamos a ir. Vaya, ordenadorcito. Vamos a ver si quiere. Ahora. Bueno, decía esta hoja que es con la que vamos a estar trabajando estos días hasta el examen, que por cierto, que ya me avisó Irene ayer que me equivoqué, yo no sé dónde tenía la cabeza, que os puse el examen el 18, no, el examen que habíamos dicho que era el 25, el examen final de esta evaluación. O sea, que es el equivalente a ese que hacemos en todas las evaluaciones, lo que se supone que era el simulacro de BAU, ¿vale? Que lo hacemos el 25 con los temas de la tercera. Como siempre, no te entiendo. Sí, igual, lo único que iba a poner una cosa parecida a cómo va a ser la EBAU. En la EBAU en física, en vez de tener que escoger entre dos opciones, cada una de 5 preguntas, lo que os van a dar son las dos opciones juntas, las 10 preguntas, y tenéis que escoger vosotros 5. Entonces voy a hacer una cosa parecida. Os voy a poner también 10 preguntas para que escojáis 5. Lo que pasa es que os voy a poner una pequeña regla. O sea, no que escojáis 5 libremente, sino que va a haber dos de relatividad, pues escogéis una de las dos. Va a haber dos de, de, de cuántica y tenéis que escoger una de las dos. Y va a haber cuatro, no, seis, perdón, seis de nuclear y tenéis que escoger tres. De las seis de nuclear que hay tenéis que escoger tres. Para que sea un poco parecido, no exactamente igual, pero un poco parecido a cómo va a ser la EBAU. ¿Vale? Lo hacemos igual que hicimos en la plataforma el último, que no sé qué tal. Dime, dime. ¿El qué? ¿Que cómo los elegís? Pues a vuestro arbitrio. O sea, vosotros, yo os pongo ahí, os pondré las 10 preguntas y entonces las que contestéis, entiendo que son las que habéis elegido. O sea, vais a tener un formulario como el del otro día con todas las preguntas a la vista. Entonces simplemente contestaréis a las 5 que queráis. O sea, las vais a tener todas a la vista y entonces vosotros pues vais contestando y ya está. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, ya, pero eso lo cambiaría. De todos modos, si no podéis dejar cosas en blanco, le ponéis una barrita o ponéis no la he elegido o algo así, ya está. O sea, simplemente lo de no dejar cosas en blanco, pues es si queréis, una manía. Más que nada para que no se os olvide que el rellenar una pregunta. Entonces, bueno, eso os lo puedo cambiar, simplemente ponerle yo un check a los exámenes o simplemente eso, ponéis esta no la he escogido y ya está, como podéis poner cualquier cosa. Que no sé el otro examen si más o menos cuadra de tiempo, si os va bien tal y como fue el modelo, que tampoco me dijisteis mucho del otro examen, si no, pues lo haré más o menos igual. Vale, lo hacemos un poquito más largo. Vale, vale. Pues ajustamos ahí un poquito el tiempo. De todos modos, también os digo una cosa, que aunque me lo entreguéis tarde, tampoco os estoy penalizando. O sea, no es una cosa tan estricta. En las situaciones en las que estamos, no corto de repente y ya se acabó. Sino que, pues igual que estoy allí, que os ponéis pesados cuando se acaba un examen normal y empezáis a darme un poquito más, pues esto es lo mismo. ¿Vale? O sea que si os vais a retrasar media hora, no va a pasar absolutamente nada. ¿Vale? O sea que eso no, por eso no tengáis problema. Una cosa sí que os quería comentar también de esto de los exámenes, ya que estamos. Que como os había puesto las fechas ya con antelación, no sé si os ha comentado Miguel que el examen de química, él os lo cambió creo que os había dado inicialmente el día 4 de fecha, el 4 de junio, y no sé si os lo dijo que os lo cambió al 5, que es cuando teníamos nosotros el de física. ¿Os ha dicho algo Miguel o no? Vale, entonces, entonces era por dejarle yo ese hueco que no os coincidiesen y en principio había pensado saltar el nuestro de recuperación al lunes 8. No sé qué tal os va. Más que nada igual, para que no os coincidiese con otros. Entonces, en principio es lo que estaba. De todos modos, si tenéis, yo creo que ahí ya no tenéis nada y a mí sí que me da tiempo para el examen de ese del día 8, que además lo que creo que como lo voy a hacer, si os parece bien, es que los que queráis subir nota, os voy a dejar que elijáis entre subir nota de solo una evaluación, que eso os haya dado mal o que tengáis muy baja, o de todo el curso, a elegir. Ya os dije, en un principio os dije que para subir nota iba a ser con todo, pues no lo vamos a hacer así. Si queréis presentaros a subir nota solamente de una evaluación,
solamente una evaluación, si os queréis presentar a subir nota de todo, ¿vale? Eso a elegir. Y los que tengáis que recuperar, pues eso sí, las evaluaciones que tengáis que recuperar. Eso sí. Y a partir del día 25 lo que vamos a hacer es repasar, fundamentalmente, o sea, hacer ejercicios de todo el curso para ir preparando esa parte, si os parece. ¿Vale? Creo que tenemos tiempo para ir hablando del examen. Que además habrá que ir haciendo ejercicios también, que ya sabéis que es el 50% de la nota en esta tercera. Bueno, pues si dejamos aquí lo de los exámenes, nos ponemos con este problema que es un poquito más complicado, que nos va a llevar más tiempo, yo creo. ¿Vale? ¿Os parece? Venga, pues el ejercicio el ejercicio 20, os cuento un poco por encima, sin leer el enunciado. Esto se trata, es una situación bastante real, o sea, bastante realista, se utiliza mucho, es una de las aplicaciones de la física nuclear, que es una pena que no la hayamos visto en clase porque da mucho juego para contar historietas, pero bueno, os cuento, son métodos de datación. Método de datación que consiste en que inicialmente hay cierta sustancia nuclear, en este caso es el uranio 238, y esa sustancia, a ver, creo que tenía por aquí bueno, lo que tengo es... a ver, que me ponga una página en blanco. Vamos a ver. Bueno, aquí mismo. Bueno, decía, los métodos de datación fundamentalmente son que, asumiendo que hay cierta cantidad de una sustancia radiactiva, yo sé que esa sustancia radiactiva va a ir decayendo y sabiendo cuánto me queda, como este es el eje de tiempo, si yo sé qué relación hay entre la cantidad que había inicialmente, el número de núcleos iniciales, y cuántos me encuentro en algún momento, pues aquí, por ejemplo, sabiendo cuántos núcleos me quedan, yo puedo llegar a saber cuánto tiempo ha pasado desde que empezó a decaer radiactivamente esa sustancia hasta este momento. Estos son lo que se llaman métodos de datación radiológica. Esto, por ejemplo, es el famoso carbono 14 es esto. Yo tengo cierta cantidad de carbono 14 inicialmente, que se debe a reacciones de rayos cósmicos en la atmósfera. Ese carbono 14 se fija y poco a poco en las sustancias orgánicas va decayendo. Si yo puedo medir cuánto carbono 14 queda, puedo ver cuánto tiempo ha pasado. ¿Vale? Pues estos métodos de datación radiológica son bastante habituales y entonces en este ejercicio lo que os plantean es un método de datación radiológica pero que se utiliza en geología y que utiliza el uranio, lo que se llama el método del uranio plomo. ¿Vale? Entonces, a ver que me he ido para abajo. A ver, aquí. Entonces lo que tengo es cierta cantidad de uranio 238 y ese uranio 238 se va a ir desintegrando poco a poco y va a acabar formando plomo. Habrá una cadena de desintegraciones, pues unas desintegraciones beta, otras alfa, lo que sea, y va a acabar decayendo en plomo. Entonces, si se mira una cierta roca en la que hay, dicen aquí hay cierta cantidad de uranio y cierta cantidad de plomo, para datarlo uno lo que tiene que entender es que todo este plomo de lo que proviene es de uranio que se ha desintegrado. Entonces, como me lo están dando en miligramos, en realidad no puedo aplicar aquí ahora mismo las leyes de desintegración, porque además me están pidiendo que mezcle dos núcleos que son distintos, o sea, el uranio y el plomo. Entonces lo que vamos a sacar es cuántos núcleos hay de cada uno, o sea, igual que hemos hecho antes con el carbono, cuántos núcleos había en los 10 kilos del carbono, pues ahora lo que voy a ver es cuántos núcleos de uranio hay en estos miligramos de uranio y cuántos núcleos de plomo hay en esos miligramos de plomo. Y eso es el primer cálculo que tenéis aquí. Ver cuántos núcleos hay de cada. Y aquí viene lo del cálculo químico que os decía. 2,74 miligramos de plomo, que son estos gramos. ¿Cómo los paso a número de núcleos? Pues a través de la masa molar. Esto que os decía, os lo dan como dato. Os dicen que la masa del uranio, a ver si consigo escribirlo por aquí más o menos bien. La masa del uranio, la masa atómica del uranio son 238,05 unidades. Y esto de las unidades significa lo mismo que decir que son 238,5 gramos cada mol. Si yo tengo todos estos gramos y quiero saber cuántos moles hay, pues divido entre la masa molar. Esto en química quizá como lo hacéis, es decir, yo tengo tantos gramos y multiplico por un factor en el que yo tengo que eliminar los gramos y poner arriba los moles. No sé si así es como lo hacéis con Miguel en química. Y entonces esto sería decir, pues es un mol y aquí son los 238 gramos.
Así yo creo que es como se suele hacer en química. No sé si lo haréis vosotros así o no. Y entonces de aquí puedo sacar cuántos moles hay de uranio. Y sacar ahí, pues tengo esos moles de uranio. Y hacer lo propio con el plomo, lo mismo. 1,12 miligramos de plomo lo pasáis a gramos y luego dividís entre lo que es la masa atómica del plomo. Y me sale cuántos moles hay de plomo, ¿vale? De átomos de plomo. Y luego para pasar de moles a átomos, pues ya sabéis, con el número de Avogadro. El número de Avogadro es el 6,022 por 10 a la 23, que son el número de núcleos que hay en cada mol. Así que multiplicáis los moles por el número de núcleos que hay y ya tenéis aquí, esto sí que tiene ya más pinta de física nuclear, cuántos núcleos tenemos de una sustancia y cuántos núcleos tenemos de la otra. Estos son los núcleos de uranio y estos son los núcleos de plomo que me quedan. ¿Vale? Esto es lo más raro y porque parece que es como una invasión de la química en la física, pero lo vais a tener que utilizar seguro. O sea, seguro que en el problema de BAU que suelen salir de nuclear, que no son muy difíciles, pero tienen este tipo de trampas, ¿vale? Tener que pasar de algo que está expresado en masa a número de átomos, que suena más a un problema de química, que no es difícil, pues eso es algo que habrá que hacer normalmente, ¿vale? Entonces, una vez que tengo esto, lo que me habían preguntado, lo que me preguntaban aquí era en ese mineral cuántos núcleos, o sea, cuántos átomos de uranio había en la muestra. Entonces, os recuerdo cómo era la idea de esto. Y es que todo el uranio se va a ir poco a poco desintegrando y va a ir formando átomos de plomo. Entonces, lo que uno puede pensar es que todos los núcleos de plomo que hay ahora originalmente fueron uranio también. Así que, ¿cuántos núcleos de uranio había inicialmente? Pues había todos los que quedan todavía, más todos estos de plomo que en realidad inicialmente eran uranio también. Así que todo lo que tenéis que hacer es sumar los átomos de uranio que hay ahora, más los de plomo que hay, que previamente habían sido uranio también. Así que estos son los núcleos de uranio que había inicialmente en ese mineral. ¿Vale? O sea, la parte de física nuclear, si queréis aquí, es entender eso, es entender que los núcleos de plomo, todos estos núcleos de plomo que hay aquí, inicialmente fueron uranio. Entonces, si yo quiero saber cuántos había originalmente, todo lo que tengo que hacer es sumar los que quedan todavía por desintegrarse más los que ya se han desintegrado y que ya no son uranio, sino que son plomo. ¿Vale? Lo otro, pues es un cálculo de química, si queréis, de pasar de masa a número de moles o número de partículas. Y con esto estaría esta primera parte. ¿Sí? O sea, ya digo que esto seguro que Miguel os lo ha contado mucho mejor, os lo contaron mejor en años anteriores, el cómo pasar de una sustancia, si me dan la expresión en masa, de cómo pasar de masa primero a moles o incluso directamente al número de partículas. ¿Vale? Mejor que lo que os pueda contar yo, seguro que tenéis por ahí otras explicaciones. La parte que nos toca aquí de física nuclear, pues esto, ver que todos los que han surgido por desintegración en realidad provenían de haber sido previamente uranio. ¿Vale? Y esto lo vamos a necesitar pues, para plantear luego la ley de desintegración, que va de eso, va de cuántos núcleos me quedan frente a cuántos había originalmente, que esa es la segunda parte, casi la más importante en este problema. Y es que me piden que con estos datos que me han dado, intente averiguar la antigüedad del mineral. ¿Vale? Ese va a ser el primer paso. Antes de ponernos, ¿alguna duda con este primer apartado? ¿Nada? Venga, pues vamos con la antigüedad. Y la antigüedad, pues, tiene que ver, a ver, como os decía antes, o sea, quiero saber este tiempo que ha transcurrido y para eso lo que tengo que hacer es relacionar cuántos núcleos hay actualmente y cuántos núcleos había originalmente. Los núcleos que había originalmente son los que acabamos de calcular, o sea, los que quedan de uranio más los que quedan, uy, perdón, más los de plomo, porque ambos eran originalmente todos uranio. Y ese es el número inicial. ¿Vale? El que hemos calculado en el apartado A. Ahora, ¿cuántos núcleos quedan ahora? Pues los núcleos que quedan ahora son solamente estos de uranio, que son los que quedan todavía por reaccionar, por sufrir esa desintegración nuclear. Así que voy a tener que relacionar estas dos cantidades, los núcleos de uranio que quedan actualmente y los que había originalmente. Y a partir de ahí, con la ley de desintegración, intentar sacar la antigüedad. ¿Vale? Entonces os he puesto aquí toda la deducción. Ya sabéis que cuando os pongo los problemas os pongo toda la deducción matemática a partir de la ley de desintegración,
que se puede poner, o bien, ya sabéis, en vez de poner aquí el tiempo, otra manera de ponerlo, la exponencial es menos la constante de desintegración por el tiempo, eso como vosotros escojáis. Aquí como el dato que me dan es el periodo de semidesintegración, no es exactamente tau, pero sabéis que están relacionados, el periodo de semidesintegración y la vida media. Entonces despejamos a partir de aquí. Yo quiero saber cuánto es este tiempo, pues los diferentes pasos que siempre son los mismos. El número inicial de núcleos que pasa dividiendo, siempre que tengáis la exponencial tomáis logaritmos a un lado y logaritmos a otro, y al tomar logaritmo en una exponencial os quedáis solamente con el exponente, ¿vale? Como quiero dejar solamente el tiempo libre, o sea, el tiempo este lo quiero dejar solo, pues tau pasa multiplicando al otro lado, ¿vale? Y tenéis esta expresión de aquí para encontrar cuánto tiempo ha transcurrido. Todo lo que necesitamos saber es cuántos núcleos hay ahora, cuántos había inicialmente y cuál es la vida media de esta desintegración. Ahora lo que me dan no es la vida media, lo que me dan en el dato, lo tenéis por aquí arriba, es el periodo de semidesintegración. Es importante que leáis qué dato me están dando. Esto no es la vida media, sino que es el periodo de semidesintegración. O sea, ese valor de aquí, esto es 4,47, no es tau, sino que es T1 medio. O sea, el tiempo que tarda en que me quede la mitad del material radiactivo. Entonces tenéis que recordar esta relación que hay entre ellas, ¿vale? O deducirla o casi mejor memorizarla, ¿vale? Recuerda siempre que el periodo de semidesintegración, el T1 medio, es más pequeño, este tiempo es siempre más pequeño que tau. Lo digo más que nada por si no os acordáis, si hay que multiplicarlo hay que dividir por el logaritmo neperiano de 2. Entonces cogéis con las calculadoras. Logaritmo neperiano de 2 es un número que es más pequeño que 1. El logaritmo neperiano de 2 es un número que es más pequeño que 1. Con lo cual, si yo necesito calcular este tiempo que sea para hacerlo menor que tau, pues entonces la relación será que tengo que coger tau y multiplicarlo, hacerlo más pequeño. Así que multiplicarlo por el logaritmo neperiano de 2, que es una manera quizás de recordarlo, ¿vale? Como esto es un número más pequeño que 1, lo que hace es que disminuye a tau y eso me daría t1 medio, ¿vale? Si no, pues la memorizáis, la chuleteáis, lo que necesitéis, ¿vale? Pero tener siempre presente esa relación que hay entre estos dos tiempos. Bueno, pues una vez que lo sabéis, simplemente, entonces es poner aquí, en vez de poner tau, como tenemos t1 medio, pues t1 medio partido por el logaritmo neperiano de 2. Y a sustituir la semivida que me la habían dado, los núcleos actuales, que son los que teníamos de uranio, o sea, de los dos que había, solamente los que quedan de uranio actualmente, ese número. El número de núcleos que había inicialmente, pues esa era la respuesta del apartado A. O sea, eran todos estos núcleos, los que había inicialmente, que eran, os recuerdo, los de uranio que hay ahora, más los de plomo que hay ahora, que originalmente también eran uranio. Y ya está. Metéis en los números y tenéis aquí el tiempo. Pues el tiempo que os da, el tiempo que ha pasado desde que se creó la roca, son estos 2.490 millones de años. ¿Vale? O sea, desde el momento en que empezó a desintegrarse hasta el momento actual, que es donde estamos mirando, pues hemos visto este intervalo de tiempo, que son esos 2.490 millones de años. Entonces, bueno, luego como os cuento ahí, es un dato, o sea, ya es un ejercicio de aplicación real. Este se utiliza en geología para datar rocas y de hecho de aquí es de donde se saca cuál es la antigüedad de la Tierra. Los minerales más antiguos que hay, en el momento que el uranio se queda fijado en un mineral, empieza a desintegrarse y si luego uno mira cuánto plomo queda, pues puede estimar cuánto tiempo ha pasado desde que se formó esa roca. Bueno, este cálculo igual es el problema más típico que os puede caer en EBAU y seguro que algunos pongo. De esto de sacar un tiempo a partir de una desintegración, debiendo el cociente entre las poblaciones nucleares, la que había inicialmente y la que queda al final, sacar un determinado tiempo. O sea que es importante que toda esta secuencia de pasos, de cómo despejar y sacar un tiempo a partir del cociente de núcleos y sabiendo, pues, o bien el periodo de desintegración o la vida media o la constante de desintegración, sacar un tiempo, pues es bastante habitual, ¿vale? Y luego me preguntan por la actividad y lo mismo, en el libro cuando empiezan a poner ahí con la actividad, os ponen ahí una derivada y no sé qué, no sé cuánto. Creo que no vale la pena
el llenarse la cabeza de esas cosas y simplemente pensar que la actividad es esto. La actividad es la constante de desintegración por el número de núcleos que hay. La constante de desintegración, que os recuerdo que se puede relacionar con el tiempo medio, con la vida media, de esa manera. O sea, la constante de desintegración es lo mismo que la inversa de la vida media, o sea, 1 partido por tau. Vamos a ver. Ahí. 1 partido por tau. Y entonces eso es la actividad, nada más. Y como los datos los tenemos, pues a trabajar con ellos. Ahora, una cosa, para la actividad, eso sí que normalmente la actividad se da en unidades del sistema internacional, en becquerels. Y los becquerels, os recuerdo que eran desintegraciones por segundo. Entonces, si yo quiero utilizar en esta fórmula algún dato, lo tengo que utilizar en el sistema internacional. No vale que aquí ponga años. Así que lo que tendré que hacer es coger esa vida media, o sea, esa semivida, mejor dicho, que tenía antes y pasarla a segundos. No me sirve utilizarla en años. Para la actividad no me sirve utilizarla en años si yo quiero dar unidades de Becquerel, ¿vale? Que es unidad del sistema internacional. Aquí, que esto he hablado poco antes de las unidades, aquí podéis utilizar las unidades que queráis. Simplemente hay que ser homogéneo. Si vosotros utilizáis para la semivida o para la vida media, lo que queráis, años, pues entonces simplemente es que el tiempo me va a salir en años. Si utilizáis meses, os va a salir en meses. Si utilizáis días, os va a salir en días. Eso simplemente con ser homogéneo ya está, porque veis que esto no es más que un cociente. ¿Vale? Entonces, si dividís meses entre meses, da igual que dividir años entre años porque se van. Pero si yo quiero la actividad, no. La actividad, si la tenéis que dar en unidades del sistema internacional, tiene que ser utilizando segundos. Así que hay que coger la semivida, en este caso, y pasarla a segundos. Y entonces sí, es tan fácil como multiplicar el número de núcleos que hay actualmente de uranio, los que faltan por desintegrarse, que son los que tienen actividad, por o dividido entre la semivida o multiplicado por la constante de desintegración, lo que queráis, y lo que me dé me va a dar en sistema internacional, me va a dar en becquerels. ¿Vale? Ahí sí que precaución con esas unidades porque el cálculo es muy sencillo, simplemente multiplicar la constante de desintegración por el número de núcleos, pero lo que puede dar un poquito de problemas es lo de las unidades. Y bueno, este no tiene nada más. Este es el que quería ver con vosotros, que tiene un poquito de todo, de eso de los moles y de utilizar la ley de desintegración. Y cuidado con la nomenclatura. Luego os pongo aquí, aunque no es simplemente una cosa anecdótica, pero si vosotros miráis en Wikipedia, resulta que ese valor que me han dado, estos 4,47 por 10 a la 9 años, resulta que aquí en el programa me han dicho que es el periodo de semidesintegración y no es verdad. Lo que es la vida media. ¿Vale? O sea que incluso la gente entrenada que os hace, porque este problema no es mío, que os hace estos problemas incluso se equivocan, igual que en el libro. O sea, confundir vida media con semivida es muy fácil porque eso de semi siempre suena a media y entonces parece que es lo mismo y no es lo mismo. O sea, cuidado con lo de semivida y vida media, que es uno de los problemas que se os suele presentar, ¿vale? Que confundáis una cosa con la otra, no es lo mismo. Y bueno, no tenía más para él. Así que las dudas que me digáis de estos problemas o de otros, si queréis. Y si no, pues ahora os cuelgo unos ejercicios para hacer para el lunes, que será un poco la idea. Ya eso sí con entrega. Os pongo unos cuantos de esta hoja de ejercicios para entregar el lunes y lo resolvemos también. No sé si os parece que va bien así. El lunes, como tenemos una hora razonable también, que tenemos después del recreo, si queréis podemos hacerlo también con clase en vivo. O si no, os grabo las correcciones, lo que queráis. Pues nada, abierto a vuestras preguntas durante un ratito y damos esto por terminado después de la ronda de dudas. Pues contadme. Nada, ¿estáis todos satisfechos con las explicaciones? ¿No? Decidme, por favor. ¿Sí? ¿Más opiniones? ¿Nada? ¿Alguna pregunta? Pues nada. Bueno, de todos modos, como lo he estado grabando, para los que no han podido estar, pues paro la grabación ahora y ya
para el próximo día, pues me decís. No sé si volvemos a hacerlo en vivo o lo grabo. ¿Qué preferís? ¿Me contestáis ahora? Nada. Bueno, pues lo vamos. Dime, dime. A ver, que no os oigo.